El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de un tema que, bueno, a mí por lo menos me interesa bastante. Yo sé que además Rubén, entre otras cosas, es un apasionado de la historia moderna. Y bueno, pues hoy venimos a hablar acerca de Ana de Mendoza de la Cerda, que básicamente, y eso que tiene más apellidos, pues también es de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo, en estos apellidos compuestos y tremendamente larguísimos que tenía esta nobleza en el siglo XVI. Pues bueno, vamos a hablar acerca de la que comúnmente se conoce como la princesa de Éboli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo te va? Muy buenas, muy bien, pues la verdad es que, como has comentado, un apasionado de la edad moderna y de la princesa de Éboli, que además, como buen guadalajareño, me viene cerca. Además es que eso iba a decir justo, porque tú concretamente del tema de los Mendoza, que por cierto hay un podcast en el canal, por si alguien quiere escucharlo, eres, vamos, prácticamente un experto. O sea, he de decir que tienes bastante información, además has escrito bastantes cosillas y bueno, y también has salido en otros medios hablando justo sobre los Mendoza y tal, no solo aquí en el Foro de la Historia, porque bueno, aunque nosotros iniciamos este proyecto juntos, es verdad que luego tú, Rubén, también tienes tus colaboraciones, bueno, como yo tengo las mías, también es verdad, y has hablado bastante de este tema. Sí, es que, a ver, ser de Guadalajara, que te guste la historia o que estudiar historia y no meterte un poco en la familia de los Mendoza, pues es casi, yo diría que hasta un pecado. No tanto como los lindos pecados del cardenal que decía Isabel, pero casi. Entonces, claro, es que lo tenemos todo tan cerca y al fin y al cabo tenemos que indicar que la familia Mendoza, que todo el mundo conoce, fue una de las familias probablemente más poderosas, aristocráticas más poderosas que ha tenido nunca España. O sea, que el poder que alcanzaron fue, bueno, es decir, en cuanto navegas un poco, además, curiosamente, en la época esta de los grandes Mendoza, ¿no? Donde vivió la princesa de Éboli, tenía muchos hijos, que era poco habitual. Es decir, poco habitual. Es decir, es que ha habido familias de los Mendoza que igual tenían 10 o 12 hijos que llegaron adultos. Imagínate el poder de una familia con tanta gente. O sea, es increíble. No, y entre otras cosas también es sorprendente por la propia mortalidad de la época, ¿no? De los niños pequeños e incluso de sus propias madres al dar a luz. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que sí, Guadalajara es una ciudad que yo creo que vale la pena ver. Es cierto también que no es una ciudad grande y que, bueno, pues se ve quizá en un día, diría yo. Rubén probablemente es quien nos lo puede decir un poco mejor. Pero bueno, en cualquier caso, hoy en este programa vamos a sumergirnos en pleno siglo XVI, concretamente en 1540, que es el momento en el que nace Ana de Mendoza, o la princesa de Éboli. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de un poco de su vida. Concretamente vamos, bueno, pues a hablar primero de su familia, y bueno, y hablaremos de los Mendoza, lógicamente, y de los de la Cerda. Luego, además, hablaremos también de su boda con Ruiz Gómez de Silva, más o menos para explicar un poco quién era y tanto el poder y los títulos que tenía. Posteriormente hablaremos de la muerte de este Ruiz Gómez y de cómo aparece Antonio Pérez, que además es un personaje tremendamente interesante, ¿no? Porque a él se le atribuye, entre otras cosas, bueno, pues uno de los inicios, ¿no? De esta leyenda negra, ¿no? Contra lo que viene siendo la corona de Castilla, o bueno, más bien la monarquía compuesta, ¿no? En la península ibérica. Y luego, pues por supuesto, también la muerte de Escobedo, digamos en ese contexto, entre las acusaciones de Antonio Pérez y Ana de Mendoza, y la reclusión en el palacio. Y luego, pues algunas curiosidades, ¿no? Como que, bueno, que ya comentará ahora mismo Rubén. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a situar a Ana de Mendoza básicamente en el contexto familiar. ¿Qué nos puedes comentar acerca de su familia, tanto de los Mendoza como de los de la Cerda? Pues como bien has comentado, ¿no? Estos largos apellidos que tenía esta gente, ¿no? De tantos títulos. El principal, digamos, hablamos siempre de Ana de Mendoza y de la Cerda. Evidentemente, poco que decir, poco que añadir a los Mendoza, pero es que realmente hablamos que Ana era la bisnieta del cardenal. Claro, dices, joder, ¿cómo puede ser, no? Pues, tuvo hijos, el cardenal tuvo 3 hijos. Es lo que hemos comentado antes, ¿no? Los lindos, lo que ya decía Isabel la católica, los lindos pecados del cardenal. Tuvo 3 hijos y como tal, el abuelo de Ana era el segundo hijo, Diego Hurtado de Mendoza y Lemos, por lo cual imagínate la estirpe
que tenía la señora, ¿no? De los Mendoza, además en la época que más importancia tenían los Mendoza, ¿no? Entonces, su abuelo, Diego Hurtado de Mendoza y Lemos, se casó con Ana de la Cerda, y de ahí es donde viene el apellido de la Cerda. Navegamos un poco y, curiosamente, los de la Cerda provienen de la estirpe de Alfonso X el Sabio. Es decir, tenemos que ir un poquito más atrás, ¿no? En la época de Alfonso X, y tenemos que retrotraernos al siglo XIV, ¿no? Aparece un familiar por la genealogía que es Bernardo de Foix, que a lo mejor, bueno, los Foix sí que fueron importantes. Bueno, fue el primer conde de Medinaceli. ¿Y por qué fue el primer conde de Medinaceli? Pues porque luchó a favor de Enrique de Trastámara, que se enfrentó a Pedro I, y bueno, le apoyó, y como premio pues obtuvo el título, ¿no? Y este Bernardo fue el que se casó con Isabel de la Cerda, y a raíz de este enlace, todos sus herederos hasta nuestra Ana llevaron el nombre de la Cerda en su apellido. Y los famosos infantes de la Cerda, que también es algo muy interesante, que podríamos hacer algún podcast, cómo surgieron los famosos, el famoso Alfonso de la Cerda el desheredado, ¿no? Porque realmente, siendo el primogénito de Alfonso X, aunque murió antes que el rey, tenía un hijo, entonces lo normal es que hubiera heredado su hijo el título, el heredero de Alfonso X, pero bueno, Sancho IV el Fuerte se impuso, y por eso se les llamó los desheredados. Y ahora bien, esto de la Cerda suena regular, ¿no? ¿Por qué el origen del de la Cerda? Bueno, pues aparecer el Fernando, el infante, el hijo de Alfonso, que era el que debía haber sido el heredero de Alfonso X el Sabio, al parecer debía tener un lunar muy velludo. ¿Cómo sería para que le pusieran el de la Cerda? Es decir, no estamos hablando de un lunar. Probablemente no creo que lo hagan de un lunarcito pequeño, ¿no? La verdad es que tampoco se sabe muy bien dónde lo tenía, ¿no? Si lees un poco por ahí o escarbas, hay gente que dice que en la espalda o en el pecho. Pero vamos, lo que tenemos clarísimo es que era muy grande. Con lo cual, ahí hemos navegado un poco, ¿no?, entre los Mendoza y los de la Cerda, para saber que Ana Mendoza, que la princesa de Éboli, no era cualquiera. Y no sé cómo lo ves, pero vamos, estamos hablando de un personaje de estirpe importante. No, desde luego, además, a ver, también es verdad que tener varios apellidos compuestos, desde luego al final lo que proviene es que tu familia ya no solo es que es muy longeva en el tiempo, desde un punto de vista nobiliario, porque hay algunos nombres que se pierden y hay otros tantos que, por supuesto, bueno, pues van, digamos, desarrollándose a lo largo del tiempo, y apellidos que van desapareciendo, ¿verdad? Pero bueno, lo que tenemos claro es que en este caso, en el caso de los de la Cerda y los Mendoza, pudieron prosperar y pudieron colocarse en la primera línea, digamos, de la nobleza, ¿no? En el estado de este siglo XVI, que ya, digamos, no es esa... Bueno, ya estamos en plena edad moderna, ya no es esos reinos, ¿no? Ya hay una maquinaria del Estado, y en ese Estado podían influir realmente. Me gustaría un poco que nos comentaras, siguiendo un poco con el hilo conductor, digamos, de esta nuestra charla, básicamente un poco que quién era Ruy Gómez de Silva, que es básicamente, bueno, con quien se casó la princesa de Éboli, y bueno, y que cómo se casaron, en qué circunstancias, y sobre todo quién era este Ruy Gómez. La verdad es que Ruy Gómez de Silva era un noble portugués muy cercano a Felipe II, y la verdad es que fue... Porque de la princesa de Éboli el problema que tenemos, como cualquier personaje, sobre todo femenino de aquella época, que prácticamente hasta que se casa no tenemos casi información. Es decir, la verdad es que fue concertado este matrimonio fue concertado cuando ella solo tenía 13 años, con lo cual evidentemente no se pudo consumar hasta años después. Para que os hagáis una idea, Ruy Gómez tenía 24 años más, o sea, era una diferencia notable de edad. Y en aquella época, prácticamente al siguiente año de ser concertado este matrimonio, Ruy Gómez acompañó a Inglaterra, fíjate el poder que tenía, la relación que tenía con Felipe II, que le acompañó en su viaje a Inglaterra para casarse con María I, ¿no? La reina inglesa. Y de hecho, a los 2 años después ya se convierte en Felipe. Felipe II se convierte en rey, con lo cual, y Ruy Gómez estaba a su lado, es decir, era, digamos, su mano derecha, ¿no? Con lo cual, la importancia y el poder que tenía Ruy, y por tanto Ana, por su matrimonio, pues fue muy, muy importante. Los títulos que tenían, pues, aparte, por ejemplo, para que Felipe II fue padrino de la boda de Ruy y Ana, o sea,
y como regalo, claro, evidentemente es como disparar con pólvora ajena, ¿no? Le dio un juro a perpetuidad de 6.000 ducados. Es decir, eres mi amigo, pues toma, para que no vivas mal, que no bebían mal, porque la cantidad de títulos que tenía la pareja, evidentemente todo el mundo le conocemos por los príncipes de Éboli, por la princesa de Éboli, pero realmente la princesa de Éboli no fue durante todo su tiempo, ¿no? Porque el ducado de Pastrana fue su título principal, los duques de Pastrana. De hecho, yo invito a visitar el Palacio Ducal, que es espectacular, ¿no? Y hay algunas partes de su arquitectura que luego comentaremos en curiosidades, pero eran condes de Melito, aparte de los príncipes de Éboli, duques de Extremera, eran grandes de España, duque de Pastrana, tenían una cantidad de poder y de títulos de mente increíbles. Y hablando de poder, en el sector ebolista, es decir, ya empezaron a verse los partidos políticos, entre comillas, ¿no? Es decir, las influencias, el partido ebolista, luego teníamos por otro lado el partido del duque de Alba, y la verdad es que tenemos que decir que la importancia de Ruy era tan grande que tenía control sobre la Casa Real por su relación con Felipe II, pero también los consejos de Estado, de Guerra, de Hacienda, prácticamente, digamos que tenía un ámbito muy amplio y de poder, y encima tenía una gran herencia que le vino por parte portuguesa también, es decir, tenía numerosas villas por parte de Portugal, en Portugal, pero, que es importante, su residencia y cabeza de sus villas fue Pastrana, ¿vale? En 1569, digamos, ya se establecen, aunque vivieron también, evidentemente, entre Madrid, entre la corte y Pastrana, pero hasta el punto que para hacer este poder en Pastrana tuvieron que vender muchas propiedades, y el Principado de Éboli, que Éboli está en el sur de Italia, lo tuvieron que vender para poder, digamos, comprar zona en Pastrana. Con lo cual, solo durante 10 años fueron príncipes de Éboli, pero Ana se la sigue conociendo como la princesa de Éboli, es curioso. Bueno, la verdad es que al final, es que tuvieron el poder durante ese tiempo, entonces fue princesa de Éboli, lo que pasa que al final no deja de ser, pues es una denominación, digamos, más coloquial, ¿no? De lo que es este personaje histórico. Suena bien, suena mejor. Suena bien, además suena importante, también fue un personaje, oye, influyente, ¿no? En esos años, y por tanto, y eso que tuvo una vida bastante corta, porque vivió solo 51 años. Sí. O sea que, pero bueno, en cualquier caso, eso es algo que podemos tener en cuenta. Entonces, claro, la pregunta es, Ruy muere y aparece Antonio Pérez, el bueno Antonio Pérez, que muchos de nuestros oyentes, si son, digamos, conocedores de lo que es la leyenda negra, sabrán de lo que hablamos, o de quién hablamos, mejor dicho. Sí, evidentemente fue un punto de inflexión total, porque se conoce muy poco de la época, durante el tiempo que estuvo casado con Ruy Gómez, se conoce poco. Cuando en una de las bodas de Felipe II, en el ambiente, pero date cuenta que estuvieron casados durante 14 años y tuvieron 10 hijos. O sea, prácticamente ella estuvo embarazada prácticamente todos los años. Entonces, cuando estás embarazada, evidentemente, requieres unos cuidados y no puedes tener una vida activa a nivel de la corte. Con lo cual, digamos que esa princesa de Éboli que nos han vendido como con mucho carácter y muy caprichosa, surgió sobre todo con la repentina, que fue repentina en 1573, muerte de Ruy Gómez de Silva. Y dentro, antes de que apareciera todavía, porque Antonio Pérez, ahora hablaremos un poco de él, decidió entrar en un convento, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Se decidió hacerse monja carmelita. De hecho, ella había ayudado a fundar en Pastrana un par de conventos con Santa Teresa de Jesús, que luego también hablaremos en curiosidades de esta relación. Y decidió, pues, hacerse monja, descalza, y claro, pero se metió a su convento, al convento que había ayudado a fundar, con 2 doncellas, es decir, en plan, pues, princesa. Es decir, realmente cuando alguien se mete a monja se supone que quiere aislarse un poco de la vida terrenal, pues esta mujer no era la idea cuando accedió con 2 princesas, dicen que con muchos caprichos, y evidentemente, pues, los problemas con Santa Teresa surgieron rápido, que se refería a ella como la princesa monja. O sea, que la cosa estaba ahí. ¿Y qué ocurrió? Pues que enseguida heredó mucho porque sus padres fallecieron, y eso que su padre se había vuelto a casar y tuvo aunque falleció, su nueva esposa estaba embarazada. Si hubiera sido hijo, gran parte del patrimonio familiar hubiera ido, pero
nació niña y además nació muerta, con lo cual prácticamente la herencia era hija única, aunque litigó un poco con Íñigo González Mendoza, que fue bastante famoso porque fue el representante en Aragón de cuando surgió el tema de Antonio Pérez y fue asesinado, ¿no? Por las revueltas y tal. Pero bueno, litigó un poco porque él quería, digamos, el ducado de Melito, que era el título principal de su padre, quería que fuera él, al ser hombre, antes que Ana, que era la hija, ¿no? Pero bueno, en fin, la verdad es que la herencia fue enorme y el monarca Felipe II le sugirió, ya sabéis cuando los monarcas sugieren lo que significa, ¿no? Le dio a sugerir que, bueno, que está muy bien, pero que dejara sus aventuras religiosas y que cuidara de sus hijos y sobre todo de su patrimonio. Entonces la sugirió que saliera del convento y que se dejara de estas aventuras y que se trasladara a Madrid. Probablemente ese traslado a Madrid fue lo peor que pudo hacer, porque fue donde comenzaron sus infortunios, ¿no? Ahí surgió Antonio Pérez, ¿no? Que lo que hemos comentado, los litigios con Íñigo González Mendoza, pues decidió ayudarla. Antonio Pérez era la mano derecha de su marido, es decir, Ruy Gómez de Silva, y por tanto se puso al frente de ese partido bolista que hemos comentado y se convirtió enseguida en secretario de Estado. Es decir, curiosamente, si os dais cuenta, ¿no? Hemos hablado de Antonio Pérez ya, hemos hablado antes de Juan Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria, del hermanastro. Es decir, estamos hablando de que gente que no viene de la estirpe noble y de la aristocracia pura y dura, empiezan a tener poder. Eso es un cambio también que se va dando a lo largo del siglo de la edad moderna, ¿no? Es decir, ese cambio ya antiguamente que todos los grandes aristócratas eran los que manejaban los hilos con el rey, ahora mismo esto va cambiando un poco, ¿no? Y los reyes también se rodean de gente formada, de leyes, etcétera, y no en base a su familia, ¿no? Antonio Pérez y Juan Escobedo pues empezaron, en principio, pues parece que se debían llevar un poco bien hasta que empezaron a chocar y al final pues terminó como bien has comentado. De repente aparece asesinado Juan Escobedo en Madrid en 1578. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que dio la orden de ese asesinato? Pues no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Hay quien dice que fue ordenado por el mismo rey, que le habían comido un poquito la cabeza con que Juan de Austria deseaba ser el rey y tal. Bueno, en fin. Y no se sabe. Lo que sí sabemos son las acusaciones oficiales. Las acusaciones oficiales llegaban a Antonio Pérez como inductor del asesinato y unido a Antonio Pérez, que ahora hablaremos en curiosidades también, el tema de la relación o no de Antonio Pérez con nuestra Ana. Inmediatamente a la acusación de Antonio Pérez surge el nombre de la princesa de Éboli, a la cual, por cierto, Felipe II, lo que evidentemente que en esta época ya no se llamaban tan bien, la llamaba la hembra, ¿no? Un poco ahí bastante despectivo, ¿no? Pues aparece en el informe de todas las pesquisas que se hicieron, hablaba de la princesa de Éboli, en el caso de Escobedo, como la levadura de todo. O sea, que estaba un poco en todos los lados. Bueno, eso parece, ¿no? Es decir, que era, por tanto, fue acusada como inductora del asesinato y detenida tanto Antonio Pérez como Ana de Mendoza. Ambas fueron detenidos. Antonio Pérez sabemos que logró huir, llegó a Aragón, ¿no? Que tenían unas leyes ahí diferentes por el tema de los fueros y terminó pues huyendo en Francia y como ya habéis comentado, se llevó bastante documentación bastante sensible y empezó a hacer pues el tema de la leyenda negra y tal, como has comentado, pero a Ana Mendoza no pudo escapar y fue, como hemos ya comentado, fue detenida y privada de libertad hasta el final de sus días. Recluida en su palacio, como quien diría. Desde luego me parece bastante interesante. Yo creo que sobre Antonio Pérez incluso se podría hacer otro programa, digamos, por separado, porque increíble. Es un personaje que es tremendamente conocido y aparte es que a día de hoy hasta cierto punto ciertas cosas de Antonio Pérez nos influyen, ¿no? Aunque suene, digamos, un poquito extraño, ¿no? Pero esa leyenda negra que yo ahí no voy a entrar a juzgar, porque sí que es verdad que yo por lo menos mi opinión sobre estos temas es que por supuesto ni es blanco ni es negro, hay una gran capa de oscuros y de no tan oscuros y bueno, en cualquier caso digamos que hay un debate incluso abierto, podemos verlo mucho en redes sociales sobre el tema de la leyenda negra. Yo prefiero no hablar de lo que no sé así que en cualquier caso, pero yo creo que podría ser interesante.
pues hacer algún programa más adelante sobre esto, sobre este personaje. Pero Sí. bueno, en cualquier caso, Ana Mendoza, lo que yo creo que también lo que nos, digamos, muestra es básicamente que las mujeres también influían en la corte y que tenían un papel fundamental. Ya lo hablamos en su momento con, por ejemplo, Mario Escobar, con La Gobernadora, esa novela que él escribió, que tenéis el programa por ahí también en el foro. Pero en cualquier caso, es interesante cómo en plena edad moderna, las mujeres también tenían un papel relevante, mucho menor en número, pero en cualquier caso de vital importancia, ¿no? Para temas, por ejemplo, cortesanos. Y no hay que restarles importancia, ¿verdad? Efectivamente. En número mucho menores, pero hubo, de hecho, la historia de España ha tenido grandes reinas y grandes regentes durante mucha época, durante grandes épocas. Las mujeres han sido, evidentemente no eran reinas, pero eran regentes de sus hijos cuando eran pequeños y ha habido durante muchos años y muchas regentes aquí en España. O sea, en ese sentido, nos podemos acordar de María Molina, ¿no? Que fue 3 veces reina. O sea, que no son pocas cosas. Sí, ¿no? Al final un poco lo que hablábamos, que bueno, yo creo que este siglo es el siglo de las mujeres, entre otras cosas, porque bueno, pues hay un movimiento bastante importante, feminista y bueno, y una serie de conquistas de derechos que se han hecho a lo largo de las últimas décadas y que se están consolidando ahora, pero lo que está claro es, y que también ha surgido una corriente histórica que es la historia de las mujeres, ¿no? De cómo se analiza, por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad que en la Autónoma de Madrid hay un Instituto de la Mujer, que es básicamente una zona de la biblioteca que está súper bien, que además encima la tienen muy cuidada, que básicamente tiene literatura, bueno, aparte de literatura feminista y otra serie de obras en ese sentido, tiene un montón de biografías sobre personajes a lo largo de la historia que han influido y que, bueno, pues sobre los que se cuenta su historia, ¿no? Y que son femeninos, o sea, quiere decir que al final... pero bueno, lo que está claro también es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que las lógicas, también hay que entender que las lógicas, por ejemplo, de la edad moderna desplazan a las mujeres. Bueno, a las mujeres y a un montón de colectivos, o sea, está claro que son las mujeres, por ejemplo, o sea, no vivían en la sociedad en la que vivimos ahora y por tanto hay que entenderlo en ese contexto. Sí, además a mí me hace mucha gracia, me parece muy interesante, ¿no? Y hay mucho por descubrir con el tema del arte, ¿no? De aquellas mujeres que se va muy poco a poco sabiendo que no podían firmar las obras si aparecían la firma de un hombre, cuando realmente estaban hechas. Me acuerdo, por ejemplo, ¿no? La serie esta sobre la peste, que es una serie de principios creo que es de principios del siglo XVII, en Sevilla, y uno de los personajes es una mujer que pinta, que hereda una fábrica y tal, y se le revelan por el hecho de ser mujer, y que pinta y que tiene que firmar como hombre. Ese tipo de cosas todavía. Y en el tema del arte, por ejemplo, me parece muy curiosa, y poco a poco pues irán surgiendo, pues irán apareciendo a lo mejor, me imagino, algún tipo de documento en los cuales podamos unir, es decir, esta persona que firmó como Antonio no sé qué, pues realmente era Antonio, o que sea. Bueno, de hecho, al final, digamos que esta progresión y en el tema del arte, ¿no? Como los artesanos, por ejemplo, en la Edad Media no firmaban ni sus... bueno, en muchos casos no firmaban sus obras, por así decirlo. Hablamos más bien de artesanos, no de esos pintores que nosotros conocemos de la Edad moderna, pero hoy que si lo firmaban de manera muy discreta. Y eso es, digamos, es un cambio que hubo en su momento y que en el caso de las mujeres, pues que ha ido remodelándose paulatinamente. Yo creo que este programa, oye, yo creo que nos ha quedado bastante interesante. Creo que hay que hablar acerca también de ciertas curiosidades acerca de Ana, que yo creo que tiene, o de la princesa de Éboli, que tiene además bastante que contar. De hecho, bueno, vamos a, digamos, hacer esta última parte del programa, quizá más amena, porque al final no hablamos tanto de títulos o digamos de su trayectoria vital, sino por ejemplo cosas como la relación con Antonio Pérez o con Santa Teresa de Jesús, con la que tuvo algunos problemas, nos han contado, o ciertas cosas, pues por ejemplo con La Ventana de la Hora o Parche, ¿no? Que son, bueno, pues anécdotas de su vida que quedan para la historia. Sí, la verdad es que con la relación con Antonio Pérez no hay ninguna duda. Tuvo una relación corta, porque solo duró 3 años, ¿no? Las primeras visitas dicen que comenzaron en 1576, ¿no? Ya había pasado su época, sus aventuras religiosas, como decía Felipe II, y a los 3 años del fallecimiento de su marido. Pero
Pero bueno, luego en el año 79 es cuando se produce la detención, con lo cual durante esos 3 años lo que ocurre es que Antonio Pérez estaba casado, ¿no? Entonces, eso ya también se comenta, o una de las posibilidades del enfrentamiento, de la muerte de Antonio Escobedo, era que él conocía esta relación y bueno, pues era, digamos que peligraba un poco el prestigio, que no olvidemos que se había convertido en el secretario de Estado de Felipe II, ¿no? Antonio Pérez, con lo cual, bueno, lo que ocurre es que, bueno, luego escapó a Aragón y ya la cosa pues se enfrió y la princesa pues terminó en su palacio, ¿no? Recluida. Y con respecto a Santa Teresa de Jesús, pues bueno, pues la verdad es que ayudó a fundar dos conventos carmelitas, ¿no? En Pastrana, pero bueno, la convivencia entre Santa Teresa de Jesús y Ana pues fue, digamos, se vino abajo rápidamente por el carácter, ¿no? de la patrona de los conventos, hasta el punto que Santa Teresa estuvo muy cerquita de acabar de dejar la congregación y marcharse de Pastrana, es decir, salir de Pastrana porque imaginamos que no aguantaba a las cositas que tenía Ana. Pero bueno, en fin, son cosas de aquella época, ¿no? Y con respecto al parche, pues hombre, ¿quién no ha visto una imagen? Es decir, en cuanto tú ves una imagen de una cortesana con un parche, ¿en quién piensas? En la princesa de Mónaco. Eso, hombre, es desde luego bastante curioso, ¿no? Y la distingue del resto de cortesanas. No creo yo que hubiera... El parche, desde luego, ni por moda, ni por estética, ni por necesidad. ¿Y a qué se debe eso? Pues es como casi todo, ¿no? En la vida de Ana, ¿no? A 100% no sabemos. Es decir, parece probable, ¿no? Según los escritos, lo que escribió Gregorio Marañón, por ejemplo, ¿no? Que era médico historiador, que se trataba, todo hacía pensar que fue un traumatismo por un objeto agudo, ya nos van diciendo un poco qué puede ser, ¿no? Que le destruyó el globo ocular, ¿no? Es decir, aproximadamente le dio pasar con unos 15 años y parece ser que pudo ser practicando esgrima, ¿no? Viendo el carácter de la princesa pues puede ser que siendo jovencita pues le gustara un poco, ¿no? Esa actividad con la espada. Y bueno, pues eso es lo que podemos pensar, ¿no? Siempre se dice que fue con una practicando, ¿no? Con la espada. Bueno, pues, hay por ahí alguna carta, ¿no? Por ejemplo, de Don Juan al duque del Infantado, que hablaba de ella como a mi tuerta, de beso las manos, decía, es decir, que ahí se sabe que tenía un problema en el ojo, es decir, no se sabe muy bien el origen, pero bueno, parece ser que pudo ser, y además cuadra un poco que fuera con la esgrima, ¿no? Es curioso, pero es verdad que es evidentemente no creo que fuera por moda, pero le da un... Porque ahora mismo que piensa en personajes que tienen un parche en el ojo. Yo pienso en dos, la princesa de Éboli y John Ford. Y bueno, Millán Astray yo creo que también llevaba también, efectivamente. Sí, yo pienso en dos y yo digo, dirá Millán Astray. No, es que claro, mi relación con el cine, con John Ford es muy curiosa. Pues yo no lo sabía que John Ford había tenido un parche en el ojo, ¿eh? Sí, de hecho, a ver, no es que estuviera ciego del ojo, pero lo tenía muy sensible. Claro. Y por eso sí, entonces entiendo que la luz le molestaría sí. Y otra serie de, digamos, de... John Ford era un personaje también para hacer un podcast, ¿eh? Cuando quieras. Porque, además, encima, concretamente, y bueno, para los oyentes, que sepáis que Rubén tiene básicamente un blog en 20 minutos, que bueno, esto del foro al final... Es verdad que lo hacemos un poco más por gusto que por otra cosa. Y bueno, y en realidad porque al final somos amigos y nos gusta hablar de historia en ese sentido, ¿no? Anda que no hemos tenido charlas nosotros en cafés o en comidas que hemos hecho también con nuestro querido amigo Miguel Ángel. Pero en cualquier caso, Rubén tiene además también un blog en 20 minutos que además yo creo que tira bastante mejor que el foro, seguro. La claqueta de la historia, la verdad es que sí, hablamos ahí un poco de historia y cine, ahí unimos, mejor dicho, utilizamos la historia, el cine para hablar de historia, ¿no? Que además está muy bien porque una de las cosas que tú has hecho, que yo siempre me quedaré muy agradecido, es que has trasladado el tema de la historia del cine ya no solo a los artículos, sino que también en muchas ocasiones aquí en el propio programa hemos hablado de cine y lo hemos hecho contigo, que además para mí creo que eres una persona que entiende de esto y bueno, y a las pruebas me remito. Y entonces, claro, pues creo que además es hablar de algo que bueno, pues cuanto menos es diferente y yo creo que puede estimular a los oyentes.
Sí, la verdad es que el cine a mí me gusta mucho. Fue me empezó a gustar sobre todo desde que lo estudié en la carrera, la asignatura de cine y tal. Me empecé a meter y luego, bueno, me surgió esta oportunidad de 20 minutos, ¿no? Para hablar de cine e historia y la verdad es que estoy encantado. Y hablar aquí, evidentemente, cuando hemos hecho algún podcast de cine también y los que haremos en el futuro, me parece que es un tema que me apasiona. Digamos. Pues esperemos que sí, porque hay bastante de lo que hablar. Y últimamente, además, además es que nos hemos quedado con muchos programas en el tintero. Porque para qué, no vamos a, digamos, a mentir, ¿no? En torno a esto. Llevamos bastante tiempo queriendo hacer, o ocultarlo, mejor dicho, más que mentir. Llevamos bastante tiempo queriendo hacer un programa sobre la serie El Cid. Que por cierto me he acordado de esto ahora porque me la estoy volviendo a ver, pues un poco con la intención de hacer este programa, pero no nos ponemos de acuerdo. Hay un momento en el que digamos que todo se queda un poco en el aire, luego al final yo me olvido, te olvidas tú. Y nos olvidamos todos de esto. Pero bueno, yo sigo pensando que hacer cositas sobre cine, yo creo que puede ser bastante interesante además porque es un formato y que además se presta mucho a esto, ¿no? Y de hecho yo también sigo, algunos programas de podcast que hablan sobre series y sobre cine y que en este caso lo voy a recomendar, Monos con Pistolas, que es de un amigo mío también y que la verdad es bastante bueno, y no porque sea amigo mío. Pero vamos, que en cualquier caso a mí por lo menos me llama bastante la atención y yo creo que podríamos intentar potenciarlo. Pero bueno, esto ya un poco ya que se sale del programa de nuestra querida princesa de Éboli y digamos, pues lo retomaremos más adelante. Pero bueno, volvamos al tema en cuestión que es interesante. Sí, sobre todo porque queda una de las curiosidades, queda una que es muy interesante, muy curiosa, y que, como ya os vuelvo a recomendar a todos los que nos escuchen, que vayan a Pastrana, se sitúen en la plaza principal, donde está el Palacio Ducal, se pongan enfrente, mirando al palacio, y van a ver a la derecha una ventana. ¿Vale? Es una ventana con rejas, la famosa ventana de la hora, porque tiene su historia, ¿no? Les recomiendo no solo ir a Pastrana, visitar Pastrana, que es un sitio extraordinario, además es un sitio muy importante en miel, por ejemplo, ahora en marzo, hay una feria, en marzo hay una feria internacional apícola y se hace en Pastrana. O sea, estamos hablando de un sitio, aparte de ser muy bonito históricamente, es muy chulo, ¿no? Pues en el Palacio Ducal además hay visitas guiadas y teatralizadas, es decir, ahí, digamos, vive muy bien el tema de la princesa. Bueno, pues esa ventana que se ve, pues nos retrotraemos a la época en la que fue recluida porque no terminó, inicialmente no fue trasladada a Pastrana, antes pasó por Pinto y por Santorcaz, y bueno, finalmente pues sí la llevaron a Pastrana y se quedó prácticamente ahí el resto de sus días con su hija pequeña y 4 sirvientes. Entonces, bueno, Felipe II ordenó poner rejas dobles en todas las ventanas, sobre todo desde 1590, porque fue cuando huyó Antonio Pérez, ¿no? Entonces ya en ese momento ya la pagó, digamos, con la princesa y prácticamente pues tenía limitada, evidentemente no podía salir del palacio, pero todas las tardes se asomaba a esa ventana durante una hora. Una ventana que da a la plaza de su villa, entonces, de la villa. No se le permitía más que una hora. Entonces, claro, la propia gente de Pastrana comenzó a llamarle la ventana de la hora. Hasta el punto, dicen, que se hizo famosa, ¿no? Estas salidas a última hora de la tarde que solía hacer a su ventana, ¿no? Esa figura, ¿no? A través de las rejas, ¿no? Que mucha gente incluso iba a la plaza solamente a ver la salida de la princesa. Es decir, se hizo como un poco ahí también importante, ¿no? La visita, vamos a ver a la princesa. Con lo cual es más, yo creo que esta de lo de la ventana de la hora, que es una cosa que podéis ver en internet, ¿no? Fotos, porque es algo, digamos, de lo más característico del palacio, pero os recomiendo que vayáis, incluso en la visita que se hace al palacio, entráis a la sala donde está esa ventana y donde pasó la mayor parte de sus últimos días, la pobre, hasta que falleció. Sí, que además, como hemos dicho antes, falleció con 51 años, o sea que sí, bastante joven, quizá no tanto para la época, pero bueno, también una muerte sobrevenida. Y bueno, yo creo que ha sido un tema bastante interesante. Además, cambiar de época está bien. Creo que... es que además yo siempre lo digo, soy un poco pesado. La historia contemporánea me gusta mucho.
eso que leo de todo, pues la verdad, porque, joder, ya se lo estaba contando a Rubén, que estaba leyendo ahora sobre prehistoria. Pero en cualquier caso, normalmente lo que hacemos es historia contemporánea. Así que, pero bueno, ha sido un placer, Rubén, como siempre. Y por mi parte igual, yo estoy siempre encantado de hablar contigo, de hablar ya sea en directo, ya sea en una comida, ya sea en un café, ya sabes que es un placer siempre y bueno, pues... Lo mismo te puedo decir, que además tenemos muchas cosas pendientes, que hay que decirlo también. Pero bueno, esas esperemos que se puedan ir resolviendo a lo largo de este 2023, que creo que todos tenemos muy ajetreados y que, bueno, va a estar cargado de colaboraciones y de programas aquí en el Foro de la Historia. Me gustaría despedirme, pues eso, dando de nuevo las gracias a Rubén. En general por todo, porque tu trabajo es fundamental para sostener este proyecto y lo digo siempre, sobre todo también la página, que digamos que sin ti hubiera quebrado hace bastante tiempo por mi nula, yo lo digo así, mi nulo conocimiento sobre artículos. Y Muy bueno, bien. deciros también bueno, que recomendaremos el podcast y os recomendaremos que bueno, pues que lo escuchéis en Spotify, en redes como Evox, Apple Podcast y otras redes sociales. También nos tenéis en Twitter y en Facebook, donde por cierto va bastante bien el tema de las redes sociales con nosotros. Y bueno, pues nos vamos viendo. Muchísimas gracias, un saludo y nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego.